Muy buenas tardes, bienvenidos al Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos a todas y todos los profesores y estudiantes de nuestra institución, como también a los invitados y asistentes externos. Mi nombre es Nicolás Morán, estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político. En esta ocasión contamos con la presencia de Daniela Enríquez, que nos presentará una charla magistral sobre el rol de las políticas públicas en la configuración de la escasez hídrica, experiencias del semiárido brasileño. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, quisiera agradecer a todas y todos por su asistencia a nuestra jornada de seminarios. Para conocer sobre otras actividades que realizaremos en paralelo, le invito a suscribirse a nuestro boletín de actividades, link que les compartiré en el chat. Sin más demora, le dejo la palabra a nuestra moderadora, la también estudiante de Ciencia Política y Administración Pública, Andrea Riquelme. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Me sumo también a los saludos que daba Nicolás y quisiera agradecer en nombre del Centro de Análisis Político a Daniela por participar de esta jornada y también a nuestros asistentes. El objetivo del ciclo de seminarios del Centro de Análisis Político es que tanto los estudiantes de nuestra universidad como la comunidad académica en general conozcan el trabajo de investigadores que actualmente tienen una gran proyección en el mundo académico. También de esta manera esperamos que nuestros propios estudiantes de administración pública consideren la labor de investigación académica como una salida laboral viable en su carrera profesional y que ésta no sea descartada de plano como se suele hacer. Bueno, asimismo, este ciclo de seminarios nos permite generar espacios de discusión que son valiosos y nutritivos para todos aquellos interesados en el área académica. En esta jornada contamos con la presencia de Daniela Enríquez, quien es estudiante de un doctorado en CIRAD, en Francia, y es profesora colaboradora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, en la sede Coquimbo. Te agradecemos de todo corazón, Daniela, por acompañarnos hoy en esta actividad y en breve dejaremos que tú, de primera fuente, le cuentes a los estudiantes presentes el resto de tus actividades profesionales y académicas. Te comento un poco que la estructura de este conversatorio es la siguiente. Primero, Daniela nos contará en unos 5 a 10 minutos sobre su carrera y experiencia académica, para luego presentar en 20 a 25 minutos su ponencia sobre el rol de las políticas públicas en la configuración de la escasez hídrica, a través de una experiencia del semiárido brasileño, que es parte del trabajo que está haciendo Daniela actualmente. Finalmente, tendremos un espacio de unos 20 minutos para preguntas y conversación en la que podrán levantar la mano y quienes deseen hacerlo, o si no, pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat y yo las leeré para que Daniela las pueda contestar. Para no quitarte más tiempo, Daniela, te entrego la palabra, puedes comenzar. Súper, gracias, Andrea. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Bueno, gracias por la invitación, de verdad. Para mí es un placer poder compartir un poquito del trabajo que estoy haciendo. Eh, Desde aquí, estoy en este momento en Brasil, en Fortaleza, una ciudad que queda al norte de Brasil, al nordeste de Brasil. Y como bien tú decías, es parte de mis estudios de doctorado en Francia. Estoy haciendo un doctorado en Sociedad, Medio Ambiente y Territorio en la Universidad de Montpellier con el apoyo de CIRAD. Y bueno, un poco bien breve, cómo llegué aquí, así como el TikTok que uno de repente ve, cómo llegué a este lugar. En síntesis, bueno, yo soy del norte, soy de la región de Coquimbo, pero también viví gran parte de mi vida en Arica, así que tengo una conexión personal con las tierras secas, la escasez hídrica como un problema constante en la vida del norte de Chile. Bueno, descubrí las ciencias sociales siendo dirigente estudiantil, así que en el 2006, ustedes quizás hayan escuchado la Revolución Pingüina, descubrí la sociología y el siguiente año entré a estudiar sociología en la Universidad Central de La Serena. De ahí me quedé trabajando justamente en La Serena, específicamente en escasez hídrica, en proyectos relacionados a transferencia tecnológica en riego con agricultura familiar. Y luego de eso me fui a la Universidad Católica del Norte, donde me desempeñé en el Instituto de Políticas Públicas. Siempre quise ir a estudiar al extranjero y en síntesis, apenas salí de la universidad me puse a juntar plata
ahorrar y también aprender inglés, que era también una meta para poder estudiar afuera. Y mi plan inicial era estudiar en Australia, ya estaba aceptada en la universidad, sin embargo vino la pandemia. Ustedes recordarán que Australia cerró fronteras y en ese momento yo ya había anunciado mi partida de la universidad, así que opté por rearmar el plan y me fui a Francia. Realicé un magíster en desarrollo económico. Y ahí, bueno, en Francia cuando uno realiza la tesis, la puedes realizar con una institución. Entonces yo la realicé con CIRAD, que es un centro de investigación para el desarrollo, especialmente de la agricultura, en un proyecto, en el mismo proyecto donde ahora estoy desarrollando el doctorado. Postulé, quedé, y luego de haber terminado mi magíster, volví a postular a una posición doctoral, que es como le llaman en Europa, para poder insertarme en un proyecto y poder hacer mis estudios de doctorado. Y así llegué a un proyecto que si bien es un proyecto de una institución francesa, se desarrolla en alianza con FUNCENE, que es un centro de acá de Ceará, que es un estado del nordeste de Brasil, que es donde estoy haciendo mi doctorado, en síntesis. Voy ahora a compartirles entonces el resultado de mi investigación justamente de magíster, y que me parece eh, eh, bien pertinente hoy. En Chile la noticia, me imagino, es que está lloviendo bastante en variados lugares y ahí siempre uno va a la reflexión, ¿cierto? A la pregunta, bueno, ¿eso significa que los problemas de agua se terminaron? Y bueno, no. Lamentablemente los problemas de agua son mucho más complejos que solamente la cantidad de lluvia que cae. Así que les voy a compartir justamente la experiencia de la evolución de las políticas públicas en el semiárido de Brasil, que me parece que puede reflejar un poco este desafío que es el diseñar, implementar políticas públicas en materia hídrica. Como les comentaba, estos son los resultados de mi magíster, que fue desarrollado en la Universidad Clermont-Ferrand en Francia, pero que desarrollé la tesis con CIRAD principalmente, un centro de investigación francés. Y bueno, un poco para dar contexto, la verdad es que uno tiene la noción de que Brasil es un país cercano, pero poco sabemos de él desde Chile y viceversa. En Brasil tampoco se sabe mucho de Chile en general. Todos sabemos, ¿cierto? Brasil es un país federal organizado por estados, pero también organizado por macroregiones. Y específicamente acá en color mostaza está lo que se llama la región nordeste de Brasil, que es una de las macroregiones de Brasil, que es justamente una región semiárida, y de hecho se habla de semiárido brasileño, que es una definición administrativa que hace el gobierno para definir ya cuál es el territorio donde se implementan políticas públicas relacionadas a la escasez hídrica. Y justamente este es un territorio que es constantemente impactado por sequías, entendiendo sequía como reducción de las precipitaciones. Hay varios tipos de sequías, pero más semiárido y el nordeste de Brasil ha experimentado históricamente constantes sequías en el tiempo. Ahí, sí, país más grande de Brasil, país más grande del mundo. Efectivamente, la sequía también ha tenido impactos súper relevantes en la vida social, económica y política del nordeste de Brasil. Por lo mismo, se han desarrollado diferentes expertices a través del tiempo para intentar dar solución a este problema. También es importante mencionar que el nordeste de Brasil es un territorio que en general ha estado asociado a la pobreza, es una de las macroregiones más con menor desarrollo económico, y en general la teoría social de Brasil y también los diferentes intelectuales han asociado la pobreza como una consecuencia de la sequía. En ese contexto me gustaría destacar, bueno, la sequía es una dimensión de la escasez hídrica.
algunas consideraciones conceptuales que nos van a permitir también entender este problema. Disculpa, Daniela. La sequía... ¿Sí? Hay como una interferencia en el sonido. No sé. ¿Está el audífono? ¿Ahí mejor? No, todavía se escucha. Ah, puede ser que sea el mismo... Ahí sí. Ahí sí, sí. Era el... No, ahora no. ¿Volvió? Sí. A ver, deja sacarme los audífonos. ¿Ahí está mejor? Sí, mucho mejor. Ya. Bueno, como les decía, la sequía finalmente es solo una dimensión de la escasez hídrica. La reducción de las precipitaciones es solo una parte de la escasez. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de escasez, finalmente lo que estamos hablando es de un desencuentro entre la oferta y la demanda de agua. Por ejemplo, hoy día en Chile está lloviendo en varias regiones, sin embargo, todos sabemos que en diciembre y enero la cantidad de agua que va a caer va a ser considerablemente menor o definitivamente en gran parte del territorio nacional no va a caer. Entonces, el gran desafío en escasez es justamente ese desencuentro entre oferta y demanda de agua. En otras palabras, se necesita más agua que la agua disponible. Entonces, la lógica diría, bueno, esto es un problema fácil de resolver y uno podría guardar agua y entregarla cuando se necesita. El gran problema con eso, o con esa idea en términos generales, es que el agua es un elemento muy complejo. Si ustedes guardan agua en un vaso, probablemente, dependiendo de las temperaturas y otros elementos, esa agua en un tiempo más o se va a congelar o se va a evaporar. Asimismo, si yo construyo un gran reservatorio, hay procesos de evaporación, hay procesos de infiltración, el agua se mueve. Y por lo mismo es un elemento complejo que también cambia, por ejemplo, su peso en relación a su estado. El agua también, por lo mismo, es muy pesada para ser transportada, requiere una inversión intensa para poder ser distribuida, etcétera, etcétera, etcétera. El agua en general es un elemento muy complejo y eso dificulta mucho más lo que tiene cualquier intervención que se quiera hacer para favorecer a este match entre el agua que se necesita y el agua que está disponible. Entonces, en ese sentido, yo ocupé para mi investigación un concepto que se llama Hydrosocial Cycle, que es un aporte de autoras francesas, la verdad, que trabajan la identificación de diferentes elementos y cómo todos estos elementos van a influir en lo que ellas llaman ciclo hidrosocial. ¿Y por qué ciclo hidrosocial? Porque finalmente el agua y la sociedad tienen un link, un vínculo que las constituye recíprocamente. Todos sabemos, por ejemplo, que las ciudades se instalaron en su momento, o los poblados se instalan siempre cercanos a fuentes de agua. Y asimismo, si esa agua no está, hay importantes impactos sociales como migración, incluso hambre, muerte, etc. Entonces, no es solamente que el humano o las sociedades influyan en el ciclo hidrológico, sino que también el ciclo hidrológico va a influir en las dinámicas sociales. Entonces hay una relación que se constituye de manera recíproca. Eso como gran contexto de cómo entender la escasez y que no es tan fácil hablar de sequía, sino que la escasez es mucho más compleja, tiene muchos otros elementos. Entonces, al momento de revisar la literatura respecto a las políticas públicas en el semiárido brasileño, lo que se ha hecho para enfrentar la escasez hídrica, actualmente se debate que existe un cambio de paradigma. Los autores van a decir existe un cambio de paradigma y hoy día es muy diferente lo que se está haciendo respecto a lo que se hizo en el pasado. Entonces, frente a esa hipótesis, yo me planteé el objetivo, bueno, vamos a revisar la evolución de las políticas públicas en el semiárido y vamos a ver justamente, considerando este concepto del ciclo hidrosocial como configurado también en parte con dimensiones sociales, políticas y económicas, cómo se comporta hoy día la realidad sociohídrica en esa evolución y en ese supuesto cambio de paradigma. Trabajé con metodología mixta, no voy a profundizar en eso, pero comentar solamente que hice algunos análisis de datos cuantitativos y también trabajé con
fuentes de datos cualitativos para revisar justamente esa evolución de las políticas públicas en el semiárido brasileño. Voy a mostrar solamente una parte de esos resultados, especialmente la revisión de esta evolución, para poder mostrar un poco la importancia de considerar estos otros elementos que constituyen la escasez. Y empecé ese análisis en un primer momento revisando inicios de siglo, como el primer momento en el que se institucionaliza una solución de política pública para enfrentar la escasez hídrica en el semiárido brasileño. Eso fue a partir de la creación de una institución que fue principalmente compuesta por la ingeniería como disciplina, y que entendía el problema de la escasez hídrica como un problema de la naturaleza. La naturaleza estaba errada, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto la infraestructura, la ingeniería tenía el rol de corregir ese mal funcionamiento de la naturaleza. Entonces, la gran estrategia en esta época fue la construcción de grandes reservatorios en el semiárido brasileño, grandes represas de agua, que no solamente tenían como objetivo guardar agua, sino que también influir, por ejemplo, en el clima, porque se entendía que la ingeniería era una herramienta para poder también transformar o controlar la naturaleza de alguna forma. El problema en ese sentido era la naturaleza, y la ingeniería era la disciplina llamada a corregir eso a través de la implementación de infraestructura. Sin embargo, vinieron varias críticas y luego también movimientos políticos también asociados para cuestionar esta solución, principalmente porque detrás también de esa construcción de grandes reservatorios había también intereses financieros finalmente de varios actores que favorecían la construcción. Se llegó a hablar de industria de la sequía para construcción de infraestructura más bien con beneficios particulares para ciertas personas en algunos territorios. Y por otro lado, también en ese tiempo la concentración de tierra y agua era relevante a propósito de la herencia colonial, al igual que en Chile, las grandes facendas se van a llamar en Brasil, y por lo tanto hubo un cuestionamiento político importante también respecto a eso. Y ahí se genera otro movimiento intelectual llamado desarrollismo, que también impactó en Chile, y en el caso de Brasil fue más fuerte, o desenvolvimentismo en portugués, que va a proponer que el problema en realidad no es la naturaleza, sino que es el subdesarrollo. ¿Por qué? Porque los países desarrollados tienen mejores herramientas para enfrentar la sequía. Entonces, para poder enfrentar la sequía o enfrentar la escasez hídrica, lo que se debía hacer era alcanzar el desarrollo. Y eso a través de una fuerte participación del Estado y también la redistribución de tierras a través de la reforma agraria. Sin embargo, ese proyecto duró poco, fue un periodo más o menos corto, porque fue interrumpido por un golpe de Estado en Brasil, que al igual que en Chile, estaba asociado a un modelo de desarrollo liberal. Y para este nuevo periodo, el problema de la falta de agua no va a ser un problema de desarrollo necesariamente a través de la intervención del Estado, sino que más bien un problema de desarrollo asociado a la importancia de la actividad privada y también la importancia de la eficiencia hídrica. En otras palabras, la falta de agua era más bien un problema de ineficiencia en el uso del recurso hídrico, y eso también va a estar asociado a muchos movimientos internacionales que son llamados la Revolución Verde, para la implementación de tecnología en la agricultura, especialmente. Un fuerte impulso a la agricultura como estrategia también de desarrollo, pero a través principalmente de la generación de riego e infraestructura para la agricultura a mayor escala. Y ese movimiento luego también comienza a tener críticas, ese paradigma también comienza a tener críticas a propósito de la vuelta a la democracia, el auge de la participación ciudadana, y específicamente ahí los movimientos sociales van a cuestionar la ausencia de políticas públicas para la pequeña agricultura familiar. Para ellos o para los movimientos sociales el problema ya no va a ser un problema de eficiencia, ya no va a ser un problema de infraestructura, sino la ausencia de políticas públicas para el consumo humano específicamente, la ausencia de estrategias para las familias que habitan el semiárido. Y ahí se empiezan a implementar diferentes estrategias orientadas a
a ese requerimiento específico y que después incluso van a ser absorbidas de manera importante por el Estado en Brasil, con tecnología social, que se va a denominar así. Las tecnologías sociales, que son tecnologías a pequeña escala, para dar principalmente acceso a agua a las familias. Ahí en la foto ustedes ven una cisterna, que es parte de un programa muy contundente en el Semiárido de Brasil, que fue la instalación de pequeños estanques de cemento en cada una de las casas y que recogen las lluvias de los periodos lluviosos, que acá en el semiárido son entre diciembre y mayo más o menos. Se recoge el agua, lluvia, y con eso las familias tienen acceso a agua de uso doméstico en gran parte del año. Y bueno, hoy día se sigue replicando ese tipo de tecnología. Sin embargo, al mismo tiempo también hay un mainstream de la participación ciudadana y que van a promover principalmente el modelo de gestión integrada de recursos hídricos. Y para esta preocupación en general internacional, el problema principalmente va a ser la ausencia también de datos. La ausencia de información respecto a la capacidad de cuencas, a la capacidad de recarga, etcétera. Y por lo mismo va a haber un énfasis en la recopilación de datos de manera importante. El Banco Mundial, específicamente en el Semiárido de Brasil, tiene muchos proyectos para sistemas de información que sin embargo no dejan muy claro información para qué, cuál es el sentido o cuál es el propósito de contar con esa información, y que en general no han generado transformaciones de manera relevante en la realidad sociohídrica del territorio. Entonces, hice una revisión muy rápida en función también del tiempo, pero como pudieron ver, hay diferentes tipos de problematización, hay diferentes periodos de tiempo con diferentes hitos, por ejemplo, también eventos internacionales que tuvieron mucha relevancia, como Río 92, que fue un hito mundial y que se desarrolló en Brasil y por lo mismo tuvo un gran impacto aquí, etcétera. Hay diferentes periodos de tiempo con diferentes actores participando en la problematización y que van a derivar en diferentes soluciones. Entonces, ¿qué es lo que acontece hoy? ¿Qué es lo que sucede hoy? Lo que yo hice fue, finalmente, no voy a entrar en el detalle de esto, pero es para mostrar un poco el análisis que se hizo para la identificación de los actores que participaron en cada uno de los periodos históricos, los paradigmas que estaban asociados, las soluciones que se propusieron, etcétera, y tanto a nivel local, nacional, como también internacional. Y de esa manera uno puede observar cómo los diferentes desarrollos, las diferentes propuestas que se desarrollaron en el pasado, en realidad no están solo en el pasado, sino que también están presentes hoy. Esas infraestructuras, esas instituciones, esas ideas también, esas concepciones del agua, también se hacen presentes hoy, porque muchas de ellas van quedando, no son, por decirlo así, borradas del todo, sino que se mantienen de alguna u otra forma, y especialmente a través de las instituciones que fueron creadas en periodos bajo ciertos paradigmas, hoy día permanecen ciertas ideas y concepciones, valoraciones del agua, y también sobre todo la infraestructura, que es una dimensión muy relevante. Solo como para mostrar un ejemplo justamente del impacto que tienen finalmente las decisiones que se tomaron. En la primera imagen ustedes ven los reservatorios que existen en el semiárido brasileño. Estos son todos reservatorios grandes. Imaginémonos, bueno, no conozco la verdad los embalses más al sur, pero son embalses grandes, que son muy importantes en el semiárido de Brasil. Tienen solamente el estado de Ceará tiene más de 100 reservatorios estratégicos de gran envergadura, que fueron construidos en el pasado, pero también fueron construidos en los últimos años. Ahí ha habido una política constante de construcción de embalses de agua para lo que llaman aquí la perenización de ríos. Y por otro lado, acá se puede ver el actual consumo, que está hasta el 2017 disponible la información, y se puede ver cómo a partir más o menos de los años 60 en adelante la infraestructura, o sea, el consumo agrícola crece de manera significativa, y eso también es en base a la infraestructura que se fue implementando tanto en el periodo del desarrollismo como posteriormente en los posteriores desarrollos
del proyecto de la Revolución Verde. Entonces, esa infraestructura es la que permite hoy el consumo de agua para la agricultura que hoy día también existe en el semiárido. Entonces, finalmente podemos ver con este ejemplo, dentro de otros muchos elementos que no voy a alcanzar a detallar en esta presentación, pero con lo que quiero ir cerrando y dejar para la reflexión es que finalmente cuando se identifica un problema, cuando se hace una problematización de, valga la redundancia, un problema social, van a haber diferentes concepciones, diferentes disciplinas que van a identificar el problema y van a describir ese problema. Y cómo se describe también está relacionado a un paradigma general, un proyecto de desarrollo. Eso va a estar asociado a una forma de entender el agua, cómo se entiende el agua, si el agua es su prioridad es el consumo humano, si su prioridad es el acceso para una actividad productiva, etc. Eso va a influir en las infraestructuras que se desarrollan y también en otro tipo de propuestas políticas y acciones que se van a implementar para hacerle frente. Y así esos mismos elementos van a entrar posteriormente a ser parte de la problematización también. En otras palabras, y con eso ya voy cerrando para dejar tiempo también para la conversación, el concepto de ciclo hidrosocial lo que nos permite es observar cómo los diferentes actores, las diferentes instituciones, las diferentes significaciones que hay en torno al agua, las infraestructuras van configurando una realidad sociohídrica. Entonces la escasez no es solo material, no tiene que ver solamente con la sequía, que si bien es un aspecto importante, también hay otros aspectos como la infraestructura, específicamente, por ejemplo, que van a intervenir en la distribución y la alocación de las aguas para un contexto y momento en específico. Entonces, las políticas públicas son producto también de ciertos paradigmas, pero al mismo tiempo se hacen parte, van siendo integradas, ¿cierto?, en ese ciclo, y van de alguna u otra forma permaneciendo desde el pasado a las configuraciones actuales en el tiempo, van de alguna u otra forma quedando, ¿cierto?, en el tiempo. Y eso va a ser relevante para poder observar el paisaje sociohídrico hoy, porque finalmente no es un paisaje absolutamente natural, sin intervención, por el contrario, está constituido por múltiples intervenciones, y ahí es donde donde nos preguntamos cuáles de esas intervenciones tienen que permanecer, cuáles quizás se tienen que revisar, replantear, y cuáles otras se van a adicionar a estas múltiples capas, ¿cierto?, de intervenciones que ya están hechas. Y eso tiene que ver justamente con cómo se distribuyen los costos de la escasez finalmente. La escasez como concepto, ¿cierto?, es que existe más demanda del recurso o del elemento disponible, y por lo tanto quienes quedan fuera de la posibilidad de acceder a ese elemento, o en este caso al agua, es una decisión que tiene una gran dimensión sociopolítica y también socioeconómica, y que requiere también visibilización para justamente evaluar de mejor manera esa distribución de manera más equitativa, finalmente. Eso. Gracias. Gracias, Daniela. La verdad que muy buena la presentación. Tenemos dos preguntas en el chat. Te voy a hacer la primera, que es de Marco. Él dice: ¿el hecho que esté relacionado al subdesarrollo con poder resolver una escasez hídrica significa que Chile no podrá darle una solución en su actual estado? Y la podemos vincular también a la de Mario Herrera, que dice: considerando el propio escenario de crisis hídrica que ocurre en el norte chico en Chile, ¿por qué elegir estudiar Brasil? ¿Tienes pensado replicar este ejercicio para el caso chileno? Sí. Respecto a lo primero, bueno, el asociar el poder o no poder resolver la escasez hídrica a una situación específica de desarrollo, justamente fue parte de un paradigma más bien cuestionado, porque justamente antes
en el periodo del desarrollismo se creía que había solamente una vía al desarrollo y que era principalmente a partir del crecimiento económico y que ese crecimiento económico iba a permitir, a través de la industrialización, el desarrollo de los territorios. Y eso ha sido bien cuestionado principalmente porque hay países hoy desarrollados que no optaron por la vía de la industrialización y hay otras alternativas. Ahora, justamente es bien interesante porque el agua se ha demostrado que aumenta su demanda en la medida que los países van avanzando en términos de desarrollo. Ejemplo, hoy día se habla de que las personas, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, requieren de 100 litros diarios. Esa es como la medición que ha recomendado la OMS. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuánto ocupa cada uno de ustedes? Chile, convengamos, no es un país que esté en la extrema pobreza, una gran parte de la población no se encuentra en la extrema pobreza, y en una gran parte de la población ocupa mucho más de 100 litros. Y en la medida también que los países justamente van avanzando en desarrollo, aumenta su requerimiento hídrico. Entonces, la idea de que los países desarrollados tienen solucionado el problema de la escasez hídrica, en mi opinión, es una idea que ya está superada. Por el contrario, yo diría que los países desarrollados agudizan incluso el problema de la escasez hídrica en la medida que se usa mucha más agua de la que se necesita para requerimientos básicos. Por ejemplo, solo un ejemplo bien burdo, las piscinas. Aumenta la cantidad de piscinas en las ciudades cuando son países con mayor situación, con mejor situación económica. Y esa es un agua, en la mayoría de los casos, agua potable, agua de la llave que se usa para ocio. Entonces, hay una serie de contradicciones ahí que no dejan de ser interesantes. Y lo segundo, ¿por qué estudiar Brasil? Bueno, ahí tiene que ver por dos cosas. Yo feliz de estudiar Chile, pero en el caso de las posiciones doctorales en Europa, justamente, la diferencia no es que tú entras a un doctorado y tú propones tu proyecto de investigación. Tú postulas a una posición donde ya está definido cuál va a ser tu proyecto. Tú tienes libertad para el enfoque, etcétera. No es que esté todo definido, pero sí ya está definido cuál es por decirlo así, el caso de estudio, porque es una posición de trabajo finalmente. En muchos países de Europa se entiende el doctorado como un trabajo, y de hecho por eso también está asociado a una remuneración. Y tú haces el doctorado en ese proyecto, con tu libertad teórica, con la libertad de enfoque, si quieres hacer micro, macro, etcétera, pero ya está con un escenario definido. Y en mi caso, ese escenario definido fue el semiárido de Brasil. Así que por eso, por ahí. Ahora, eso no quiere decir que no pueda hacer algunas reflexiones sobre Chile, por el contrario, también el análisis comparado permite mucho observar cosas que uno cuando está en su propia realidad no ve. Justamente, por ejemplo, aquí entre diciembre y mayo llueve mucho. Y eso deja muy en evidencia lo interesante también que es un país, un territorio súper impactado por la sequía, porque acá hay lluvia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué si hay tanta lluvia igualmente hay escasez? Y ese tipo de reflexiones es difícil cuando tú tienes siempre la misma realidad, cuando estás siempre en el mismo contexto. Salir también de ese contexto ayuda mucho justamente para reflexionar en diferentes cosas. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Yo tendría como una última pregunta que hacerte, ya como desde lo más personal quizá. Tú mencionabas que te habías ido, o sea, primero habías juntado dinero para estudiar en el extranjero y también habías aprendido inglés. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo aprendiste inglés? Creo que eso vale importante. Clases. Me metí a un curso específicamente, bueno, hay que dedicarse, no queda otra opción si uno no tuvo la oportunidad tal vez de estudiar en un establecimiento educacional que tuviera más horas de inglés. Es difícil, yo creo que no es fácil aprender un idioma ya adulto, o sea, después de los 20 y tantos ya es cada vez más difícil, así que si tienen sobrinos, hijos, traten de impulsarlos a que aprendan idioma a temprana edad porque es mucho más fácil. Pero yo haría así la invitación a aprender otros idiomas. Yo creo que lamentablemente nosotros tenemos poca cultura de aprender otras lenguas.
y no solo porque te abre muchas puertas en términos internacionales, sino que también te abre otras formas de pensar. Si pensamos que el lenguaje tiene ahí sus interacciones cerebrales importantes, aprender otra lengua también finalmente te va mostrando otras formas de pensar. Así que yo haría igual la invitación a hacer el esfuerzo. Si tienen planes de estudiar afuera, sí o sí aprender otro idioma, sea inglés, francés o no sé, el idioma que chino si quieren, pero aprender otra lengua y ahí ya también se hace más fácil aprender otro idioma. Yo ahora estoy trabajando en portugués y también trabajo en francés. Y yo creo que eso no lo habría logrado sin el inglés como puerta de entrada, porque al final es lengua franca, es la que te permite comunicarte con otras personas. Entonces, cuando no sé una palabra en portugués, la pregunto en inglés y en francés también, y ahí es como uno va arreglando en una mixtura de lenguas y enredos que son un poco duros, pero vale la pena. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Bueno, agradecer a todos los participantes que tuvimos hoy, pero sobre todo a ti, porque fue una muy buena ponencia, fue súper interesante, y también la discusión posterior que se generó en base a las preguntas que tuvimos. Así que, de verdad, muchas gracias. Esperamos en el futuro quizás poder contar contigo en alguna actividad presencial. Y eso, dejar a todos invitados también que para informarse sobre las actividades que hacemos pueden revisar el boletín de actividades que dejó Nicolás en el chat. Muchas gracias y que estén todos muy bien. Gracias por la invitación. Chao. Chao, chao.